¿Cómo está usted? Me voy de vacaciones y tú también. ¿De qué se trata? Sí, oye, ¿cómo es? Es que cuando se va uno, ¿cómo es eso, Fabi? Que Se van cuando... ¿Qué? Es que Salimos, no me lo sé hacemos muy fiesta, bien. ¿cómo era? Los ratones hacen fiesta. Ay. ¿Cómo? Cuando el gato Changas no y nos está. echamos. ¡Súper! No, Pues una, bueno. porque No, te no, reporto no. que una no vino. Sí, no, te digo, pues es lo que Sí. digo. No, pues Dicen sí, que se ya alcoholizó, lo ¿no? enteraron. Que se alcoholizó. Estamos pasando el reporte. Pero qué tal, padre, relajo echamos. Sin ti. Ah, sí. No, sí te extrañamos, ¿tú crees? Ah, bueno. Sí, Manto. No te creo nada. ¿En serio? No, Sí se te extrañó. pero ya llegué. Qué bueno. Bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Sabes qué? A ver, te lo iba a decir fuera del aire. Pero no me dio tiempo y te lo voy a decir al aire. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, venía escuchándote saliendo de casa y hay algo que, neta, en serio, va a parecer choro, pero admiré en ti ahorita en el camino. ¿Qué? Cuando una persona se va de viaje, sobre todo al extranjero, bueno, no sé si una persona, voy a hablar por mí, voy a hablar en primera persona. O sea, llegas y entonces dices, híjola, aeropuerto, el tráfico, muchas cosas, Todos los pedos. ¿no? Sí. Y a ti te venía escuchando, me encantó escuchar cómo hablas de Puebla. Ah, bueno, sí, Puebla, sí. Me encantó, me Sí, encantó, ¿no? me encantó. Oye, O sea, sí, no es hacemos fácil, muchas Carlos cosas buenas. Martín, sí. Se me hizo muy padre esto que dices, y solo en Puebla, y el Beatle que ves, no sé qué, de Puebla, y el Splenda de Puebla, y digo, qué padre, en serio, venía yo pensando. Ese aditivo Sí, que qué se hace en padre, Puebla qué y que usan maravilla. todos. No sabía yo, ¿eh? Oye, pero todos los aviones Sí, de todo el mundo, qué todos. maravilla, qué maravilla. De veras me encantó escucharte porque no es fácil después de que regresas de... Ah, ya también del me quejé. extranjero. ¿Ah, sí? Sí, Ah, no te oí. Ya también me quejé, no crees que no. Pero Porque pero sí es muy se- padre se escuchar, o siente sea, y ese feo. optimismo de todo lo que sí tiene Puebla y todo lo que sí somos, pues wow, qué padre. Bueno, pues ahora dígame usted qué. Pues qué vengo a trae. platicarles del síndrome de Peter Pan o síndrome de Wendy, que también se llama el kidult, o sea, el niño adulto. Acaba de salir una película de Peter Pan, ¿no? Una más. A mí la que más me gusta es la de Hook, que sale este cuate... Robin Williams. ¿Quién? Robin Williams. Ándale. A mí esa es la que más me ha gustado. Pero el tema es el mismo. O sea, es el niño o la niña, es síndrome de Peter Pan o síndrome de Wendy, el niño o la niña que no quiere crecer. Ese es el tema. Y es un término que utilizamos en psicología, Carlos Martín, y es más común de lo que te imaginas. O sea, son personas arriba de 30 años que no quieren crecer. ¿Sí? O sea, son los chavos. Fíjense, ¿por qué se habla más del síndrome de Peter Pan que el de Wendy? Porque, ahí les va, queridas mamacitas, tenemos mucho que ver la mamá. Ay, mi vida, mi niño, mi bebé. Yo tengo un bebé de 30 años. ¿No te lo O sea, comes? ¿tú le ayudas? Exactamente. Yo, madre de familia, colaboro para que mi niño, mi vida, mi rey, y que sé que me va a escuchar porque todos los jueves me escucha, si no a esta hora me escucha como a las 2 de la tarde en Facebook, así que le mando un saludo, sí puedo colaborar para hacerle daño a un hijo y convertirlo en Peter Pan. A ver, ahí les va. O sea, sí son chavos que no quieren crecer, ¿sí? ¿Por qué no quiero crecer, Carlos? O sea, vivo con mis papás y entonces, y esto lo he escuchado en muchas ocasiones en terapia, es, ¿para qué me voy? ¿Con quién vives, no? O sea, me llega un chavo de 30, 32 y veo como ciertas características y le digo, a ver, ¿con quién vives? ¿No? Pues con mis papás. ¿Por? Y entonces voltean así como, ¿y por Entonces, ¿a qué dónde, no? no? Ándale. Si no, entonces ¿a dónde quieres que viva? No me he casado. Saca sigo. Exactamente. Entonces, tengo sopita caliente, tengo ropita planchada. Me lavan la ropa, todo listo acá. Exacto, pero es que de veras me dio mucha risa porque tu cara fue muy de niño, o sea, como, pues, ¿qué hay de ¿Para otra? dónde me voy? ¿No? O sea, ¿qué hay de otra? Cuando un chamaquito de 18, bueno, eso también lo escucho mucho, chamaquitos de 17 a punto de 18, ya nomás estoy esperando a cumplir los 18. Y me largo. Y me largo, Ujú. ¿no?
¿A poco no escuchas esto Llegan muy los seguido? 18, los Quisiera. 28, los 38 y ahí Exacto. siguen los zánganos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la causa o la etiología principal de esto? Hay una necesidad de ser protegido y de ser tratado como su niño, como su niña. Por eso el de Wendy es menos común, porque el papá sí es, aunque sea su princesita, es como ya, aplícate y págame el coche o ya, haz cosas, mamita. Pero en el chavo es, sabe Dios qué zorra le toque. Entonces, mejor yo cuido y Órale. protejo a mi bebé, ¿no? Y entonces, claro, yo como Peter Pan o como ¿Cuánto hijo, daño les hace? híjola, sí hacemos un chorro de daño. Sí hacemos un Ay, chorro de daño. mamacitas, y es- mamacitas, dejen que crezcan sus Así hijos. es, así es. Entonces el hijo dice, pues sí, que otro cubra mis carencias, que otro cubra mis necesidades y yo no me hago cargo. ¿Por qué? Porque mi mamá o mi papá me sobreprotege. Pero insisto, aquí es más asunto de la mamá. Yo no te veo a ti sobreprotegiendo a tus hijos. No. O sea, tú con Carlos o con Enrique, órale, Sí, síganle. ¿cómo vas? Órale. ¿No? Sí. Y entonces yo a tu edad, esos mentados rollos de yo a tu edad hacía esto, entonces un papá varón no sobreprotege al chavo. Lo que la mamá sí es, ay, mi vida, no es que Y luego velo. buscan otra mamá cuando se casan grandes. Esa es una consecuencia fuertísima, porque dependo de mi mamá y entonces, a ver, de veras participen. Si te sientes inseguro, con baja autoestima, si sientes miedo al abandono, estoy hablando de hombres, por Sí, favor sí, escriban. sí, pero mira, Arriba de 30, Tal cual. 35, 40, 45, ya sé que están pensando pero, en sí, chorronal de claro, personas. todos tenemos idea de quién es así. Claro, hay sentimientos de inferioridad, hay... Fíjate, claro, ¿sabes qué ayuda, Carlos, actualmente? La cultura de la inmediatez. O sea, esto de lo desechable es como, ay, pues ya, pues no me sirve y entonces síganme protegiendo, síganme cuidando porque me sigue dando miedo. ¿Y miedo a qué? Es como un miedo o una ansiedad, o sea, que me provoca pensar en el futuro. Entonces son hombres treintones, cuarentones, cincuentones, que siguen con el miedo a pensar en el futuro y entonces, por favor, que el otro me resuelva mis problemas personales. A ver, en estas personas que están pensando, chicos, de aquí de la mesa, este hombre en el que estás pensando tiene una ventaja, ¿sí o no? ¿Cuál? Pues que alguien me resuelve siempre. Y siempre los encuentran, ¿verdad? Ah, no, y además se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque hay un deseo de ser cuidado, de ser mimado, de ser protegido, y entonces encuentro en mis relaciones con los demás una mujer que me diga, ay, a ver, ven chiquito, yo te cobijo, yo te apapacho, yo te protejo, venga, ¿no? Y entonces te apapacho de tal manera en que tú... Bueno, sé que tú no lo vives así, pero en este tipo de personas tienen este deseo de recibir y no tienen bronca para pedir. ¿Te acuerdas que alguna vez hablé de esta cuestión de no aprendimos a pedir? Ah, no, sí. Este hombre pide lo que sea, ¿no? Y pide para que no se haga responsable de sus propias necesidades, no se compromete, ¿no? Pero sí se encarga de que todas sus necesidades sean cubiertas. Y entonces, ¿cuál es el mayor riesgo, Carlos? Que culpa a todos de todo. O sea, pues yo qué, pues si mi jefe no me dijo. Y entonces ves, tamaños señorones, buscando culpables en la secretaria, en el jefe, en el compañero de trabajo. Ay, pues no me dijiste, si me hubieras dicho lo hubiera hecho. Y no Y crecen. entonces no crecen y son muy infantiles, aunque tienen un comportamiento muy extraño porque aunque culpa a los demás, sí evito que el otro se enfade, porque son personas que le tienen no miedo, Pánico. pavor al conflicto. Y entonces, para que no te me vayas, para que no te ofendas, me la paso pidiéndote perdón. Y entonces pido perdón aún de lo que no he hecho, ¿no? Y son las típicas personas que, ay, perdón, ¿me pasas la sal? O sea, ¿por qué me pides perdón si nomás me estás pidiendo la sal? ¿No?
Entonces, aguas con esto. Estas son todas las características de una persona con síndrome de Peter Pan o con síndrome de Wendy. ¿Se identificó alguien o...? No, lo que pasa es que ya me empiezan a escribir del auditorio y me dice, soy maestra y las mamás protegen mucho más a los niños, ¿verdad? que a las niñas. Dice, Exacto. a la niña también, pero cuando te metes con sus hijitos hasta los ojos te sacan. Eso es lo que me dice nos una maestra. empanterizamos. Sí. Sí. Fíjense, ¿cuáles son las acciones que que debe de tomar el hijo o la hija Peter Pan o Wendy? Digo, para empezar, que quiera salir de aquí. Porque si tú le preguntas a cualquier persona que nos esté escuchando y dice, oye, en la torre, sí me identifico. Soy este modelito. Sí, vaya. tal cual. Y contestan acto seguido. Y... o sea, no quieres yo acá me salir de quedo. ahí. Acá estoy cómodo, Está acá me resuelven todo padrísimo. aquí. Y lo que se tenga que perdonar, se perdona, pero yo de acá no me muevo. ¿Para qué salir al mundo a sufrir si hay gente tan mala allá afuera? Claro. Y aquí me claro. protege mi Y lo mamá. peor es que mami sigue dándole consejos cuando ya son grandes y los consejos de mami no sirven para los grandotes. Ni para los chiquitos. Pues Dejen oye, que tomen. imagínate tu mamá dándote consejos de lo que tienes que hacer en tu trabajo cuando ya tienes 40 años. Así es. Por O 30, supuesto que no o sirve. 20, no, el por consejo de tu favor. mamá no te sirve. Tú conoces tu trabajo. Tú tienes que responder ante tu trabajo. No ante los consejos de tu mami. Por Dios santo. Por favor, Pero no- sí hay muchos, ¿eh? Muchísimo. Y por favor no se te olvide esta frase, esto que estás diciendo ahorita, Carlos, porque voy a unir este tema la próxima semana con el nido vacío. Es que esa es la etiología, esa es la causa más fuerte, esa es la consecuencia mayor, porque entonces la mami dice, y entonces ya creció mi chiquito, Y entonces de ahora yo qué 13, hago, ¿no? 14, 18, 32, 42. y dejo de ser mamá. En serio, caigo en una depresión que ya lo platicaremos dentro de 8 días. Quiero concluir en cuáles son las acciones de un hombre, Peter Pan o Wendy, ¿no? Insisto, que quiera salir. Si sí quieres salir, persona que me estás escuchando que dice, no, creo que sí necesito crecer, ya voy a quitar los shorts de Chabelo, ¿no? Ya, en serio, ya voy a crecer. Ok, primeramente es aprender a tolerar tus frustraciones sin victimismo. Porque sé que tienen conocidos que escuchas a la persona y dice, es que tú no sabes lo que yo he pasado, es que la vida se cobra conmigo. Y entonces metemos hasta la religión, ¿no? Es que Dios me castiga, es que tú no sabes por lo que paso. Y entonces mejor me quedo en Disneylandia. Segunda tarea, hay que asumir responsabilidades para dejar de ser codependiente, Carlos Martín, porque esto, querido auditorio, crea problemas de adicción. ¿Sí me explicó? O sea, no es nada más el GABA que tenemos, bueno, no, bendito Dios, no lo tengo, que tienen algunas personas, que es el ácido GABA-aminobutírico, que hace que algunas personas sean alcohólicas y otras no. Sí, a nivel psicológico crea esta dependencia y entonces me evado con el alcohol. ¿Me expliqué? Sí. Oye, cuando mamá se muere. Cuando mamá se muere, ¿qué crees? Busco otra mamá. Mamacita. Y entonces, ¿cómo decías? Mi mujer me cuida, me protege. Y son tan hábiles y además son Y tan que me haga tiernos. lo que Eso quiera, es bien pero que no me importante. deje, ¿no? Exacto. Ahora sí que pégame, pero no me dejes. Exacto. Hasta la suegra se puede convertir en su mami que lo cuida, No, ¿sabes? manches, ¿a ese Así grado? tengo, sí, así Oh, tengo sí, una persona está cañón. conocidita en el que mi suegra es un encanto y ya la esposa ya no vive y entonces se encontró al cuidado y se sigue encontrando al cuidado de su suegra. Entonces es importante chambear, querida Wendy, querido Peter Pan, en no sentirse menos que los demás, porque esta persona se compara en muchas ocasiones con quien sea. Y entonces hay que entender que cuando se toma una decisión, claro que implica una pérdida. Por eso la persona no quiere crecer, porque es como, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? Ay, no podemos estar los dos, los tres y hacemos un cóctel de frutas delicioso. Entonces le cuesta mucho trabajo tomar estas decisiones y por eso le cuesta mucho trabajo darse cuenta de su comportamiento. Ahora, ¿cuáles son nuestras acciones como papás? Papá, mamá, sobre todo, pongan límites. El síndrome de Peter Pan surge de una madre
protectora o sobreprotectora o de una mamá sumisa, que mi papel es entregarme y ofrecerme como víctima inmaculada al padre toda mi vida, porque es mi papel como mamá. No permitir, papás, que mis hijos me culpen. Pues yo qué, pues si aquí está mi sopa, pues si aquí está todo esto que me estás dando, yo qué culpa. Capaz que se muere mi jefecita si le digo que no. Entonces por eso, pues sigo viviendo ahí, ¿no? Es a lo que me refiero, que se junte el hambre con las ganas de comer. Dice un mensaje del auditorio, dice, el huevón de mi hermano de 45 años todavía vive con mi mamá y mi mamá lo protege, que da risa. ¡Claro! Bueno, no sé a quién le dé risa. No creo que le dé risa al papá. No creo que le dé risa a la persona que está escribiendo. No, al hermano. Porque, exacto, por eso, al hermano, ¿no? Que dices, o sea, ya, caramba. O Dice, sea, yo tengo la uno- mamá acaba dándole la pensión al hijo cuarentón. Dice, yo tengo uno de 53 años y no quiere salir de mi casa y es mi esposo. Ay, Jesús, que... No, A ver, no. ese es, ajá, exacto. Si tu esposo te sigue diciendo, mamita, ¿me sirves el desayuno? Yo algo tengo que ver con eso, ¿me explico? O sea, si es un tema para que haya una persona, ¿te acuerdas cuando hablé del triángulo de Karman? Que decía yo, para que haya una persona víctima, tiene que haber un salvador o un perseguidor. Yo dejo de ser víctima cuando no hay quien me salve o cuando no hay quien me proteja. Es igualmente en este tema. O sea, es papás, adultos, no seguirle el juego de su comportamiento infantil. Claro que nos metemos en Honduras porque son personas muy lindas, muy tiernas, muy amorosas, y entonces no dejamos que busque soluciones adecuadas porque, ay, mi vida, pobre. Y entonces hay que mostrarle sus errores. Y fíjate, estoy concluyendo, Carlos Martín, y hay una parte, siendo bien honesta, como psicóloga, que digo, aguas con lo que mencionaba yo en abril, del niño interior y de amar a nuestro niño interior. O sea, una cosa es el niño interior y otra cosa es el síndrome de Peter Pan. Yo puedo seguir gozando a mi niño interior y seguir siendo niño, disfrutar aquello como niño interior. Pero no confundamos, el no me responsabilizo y no vivo como adulto cuando haya que vivir como adulto. Muy bien. ¿Ok? Rocío, hay muchos Peter Pan en este Muchos mundo. Peter Muchos, Pan. Y no muchos. se pierdan, dentro de 8 Muchos. días, ¿te parece? Hablamos ahora de la contraparte, que es el síndrome del nido vacío. Muy bien. Saludos a todos los Gracias, Peter igualmente, Pan. sí. Y a las Wendy's.